Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 497. Una vez que Xu Tianling dijo esto, Jian Gao y Ye Yunjie fueron alertados instantáneamente, y se miraron, obviamente ambos algo poco convencidos por las palabras de Xu Tianling. Después de todo, ayer Ye Yunjie todavía dijo que el asunto de retirar el proyecto del sur de la ciudad solo había revelado el más mínimo indicio de un rumor. Ya que fue solo un susurro. Era natural que los resultados no salieran tan rápido. El principal negocio de la empresa es brindar una amplia gama de productos y servicios al mercado. ¿Crees que puedes engañarnos con tus palabras? ¿O eres demasiado ingenuo? Por supuesto, Ye Yunjie no creería las palabras de Xu Tianling. Por un lado, ella de todo corazón no quería que sucediera tal cosa. En segundo lugar, después de todo, era lo mismo que establecer un nuevo distrito moderno en Chujian, y tanto el gobierno provincial como los peces gordos en la cima de Chujian le otorgaron gran importancia y apoyo. Pero ahora solo están diciendo que quieren retirarlo. Esto es demasiado casual, ¿no? Y cuando esos peces gordos lo apoyaron al principio, pero ahora se están oponiendo, ¿no es eso como una bofetada en la cara? ¿Cómo pudieron esos peces gordos del templo hacer algo así? Así que no importa de qué manera se mire, no se puede confiar en las palabras de Xu Tianling, esto es solo resignación. Solo una vez que Ye Yunjie terminó sus palabras, Xu Tianling no se apresuró a explicar mucho, sino que se rió burlonamente. La primera vez que te lo dije, los principales peces gordos se reunieron para discutir este asunto, y uno de los mejores amigos de mi padre estaba entre ellos, y se registró en secreto. ¿Este tipo realmente tenía una grabación de vídeo? Esto realmente alegró el día de Ye Yunjie. Además, cuando miró la expresión engreída de Xu Tianling, no parecía que estuviera mintiendo. Es difícil creer que la alta dirección realmente tomó una decisión sobre el proyecto City South en privado. Ye Yunjie murmuró en su corazón, y no pudo evitar sentirse más que un poco nerviosa en su corazón. Pensó por un momento antes de hablar. Oh, simplemente olvídalo, ¿de verdad crees que puedes engañarme? ¿Un vídeo? ¿Quién sabe si ese vídeo tuyo es real o no? Las palabras de Ye Yunjie fueron naturalmente provocativas, no podía decirle a Xu Tianling. ¿Qué? ¿Tienes un vídeo? Muéstramelo rápidamente, o algo así. Xu Tianling también se enamoró de él, aunque también entendió que Ye Yunjie se estaba provocando a sí mismo, pero ¿quién le permitió originalmente mostrarle a Ye Yunjie ese vídeo de sí mismo? Lo que más quería ver era la expresión en el rostro de Ye Yunjie después de ver el vídeo. Me gustaría ver si aún puede ser duro conmigo más tarde. Pensando en esto, Xu Tianling sonrió y sacó directamente su teléfono móvil y casualmente encontró un vídeo. Se lo entregó a la mano de Ye Yunjie. De hecho, este vídeo fue filmado en secreto. Después de todo, esta fue una reunión privada de varios de los principales miembros de la familia de Chujian, grabada abiertamente. Me temo que la persona que grabó el vídeo no es la que siente que está viviendo con demasiada comodidad. El vídeo no es muy largo, algo más de 10 minutos antes y después. Pero era innegable que el contenido de este vídeo realmente hizo que Ye Yunjie comenzara a sudar frío. En este vídeo, varios miembros de la familia de Chujian habían contado casi todos los problemas del proyecto Ciudad Sur. Y casi por unanimidad, decidieron retirar el proyecto Ciudad Sur. Después de ver todo el vídeo, las manos de Ye Yunjie ya estaban sudando frío. Su rostro era feo cuando se volvió para mirar a Jian Gao y le entregó el asunto en su mano. Jian Gao parecía saber ya el resultado por la expresión del rostro de Ye Yunjie. Pero aún así, observó todo el asunto. Justo después de ver el vídeo, toda la persona de Jian Gao parecía un poco agitada. De hecho, tanto Ye Yunjie como Jian Gao son incomparablemente claros en este momento, a pesar de que el proyecto City South ha encontrado todo tipo de dificultades, pero no importa cuán difícil sea la situación, siempre y cuando los varios miembros de la familia de Chujian todavía estén apoyando el proyecto City South y tener confianza en el proyecto City South, entonces todos los problemas, no son problemas. Pero ahora, su mayor miedo, el miedo ha surgido.
Está claro que estas personas ya no simplemente no apoyan el proyecto City South. Incluso se ha convertido en oposición al proyecto City South. Esto da mucho miedo, en pocas palabras, han pasado de ser los hijos biológicos de 1000 personas. En un instante, se han convertido en hijastros llenos de problemas. Si está de buen humor, puede que incluso te mire bien, pero si está de mal humor, entonces, lo siento, puede correr el riesgo de ser abandonado en cualquier momento. Y lo más inquietante es que esos pocos miembros de la familia de Chu Jian ahora están a cargo. Ya están pensando en cómo abandonar en privado a este hijastro. Esa es la peor noticia posible. Las caras de Jian Gao y Ye Yunji estaban a punto de volverse negras. Finalmente entendieron por qué este Shu Tianlin se atrevió a robar tan descaradamente, queriendo tomar el proyecto del sur de la ciudad por 300 millones de yuanes. Resultó que ya había obtenido el noticias. De hecho, la sincronización de Shu Tianlin fue demasiado buena y el vídeo fue demasiado poderoso. Fue como un golpe fuerte, y después de que llegó, Ye Yunji y Jian Hao perdieron la fuerza para contraatacar instantáneamente. Además, Ye Yunji también sabía que el vídeo en sus propias manos, una vez que saliera, sería casi como el colmo que acabó con el proyecto Chengnan. Con los miles de millones de dólares invertidos de su lado, esto ya no les importa. Si las autoridades quieren retirar el proyecto, retirar la intención de planificar la nueva área, entonces incluso si invierte más dinero, no ayudará. Sin el apoyo y la asistencia de las políticas, incluso si invierte 100.000 millones de dólares, será como una piedra que se hunde en el mar. Y más personas solo se resistirán más al proyecto City South, y más personas que quieran venir y obtener un pedazo del pastel saldrán. El resultado parece obvio una vez que se publique el contenido del vídeo, y el proyecto del sur de la ciudad realmente no tendrá ningún valor para entonces. Cuando Ye Yunji pensó en esto, una sonrisa amarga no pudo evitar aparecer en su rostro, porque finalmente entendió por qué Shu Tianlin solo ofreció 300 millones. Porque sabía que mientras el contenido de este vídeo se hiciera público al final, el proyecto City South valdría los 300 millones. Se estaba pellizcando el cuello. Shu Tianlin miró a Ye Yunji y Jian Bao, sonrió y de repente habló. ¿Qué te parece? No estoy mintiendo, ¿verdad? ¿Tienen algo más que decir? Shu Tianlin continuó riendo astutamente, y déjame decirte la verdad, de hecho, si este proyecto Ciudad Sur será retirado o no y su valor ya no es algo en lo que puedas influir. Para decirlo sin rodeos, ya no depende de usted decide cuánto vale el proyecto City South, depende de nosotros, ¿lo entiende? Capítulo 498. Shu Tianlin hizo una pausa, parecía sentir que había ganado con seguridad, y su rostro se ensanchó más y más con una sonrisa. Simplemente sacó un cigarrillo y lo fumó como si nadie lo estuviera mirando, diciendo con desdén. ¿Qué te parece? ¿Estás listo para pensar en ello ahora? Después de todo, tan pronto como se publique el vídeo, sin mencionar los 300 millones. Se les dará a otros a cambio de nada. Después de todo, tan pronto como se publique el vídeo, sin mencionar los 300 millones, incluso si se les da a otros de forma gratuita, puede haber personas que no lo quieran. Las palabras de Shu Tianlin claramente tenían un significado amenazante. Miró a Jian Gao y Ye Yunji y observó el cambio en sus expresiones en sus rostros, su corazón simplemente estalló de alegría. Había que saberlo ayer, cuando había ofertado 800 millones. Estas dos personas seguían siendo tan despectivas, incluso hasta el punto de que Ye Yunji incluso se atrevió a hacer un movimiento contra sí mismo, poniendo un cuchillo en su cuello. Pero, ¿y ahora? ¿Dónde estaba su dureza anterior? ¿No estaban intimidando antes? ¿No se trataron a sí mismos con desdén? Shu Tianlin quería interrogarlos a ambos, ¿todavía se atrevían a tratarse así ahora? Lo había dicho hace mucho tiempo. Definitivamente pagaría todas esas humillaciones. Mientras Ye Yunji y Jian Hao acordaran vender el proyecto Ciudad Sur hoy, él podría usar una forma aún más humillante de hacerles pagar su déficit psicológico. Después de todo, sin el proyecto City South, Ye Yunji y Jian Hao realmente no serían nada.
Y mientras compraran el proyecto City South, era una señal de que nunca podrían volver a dar la vuelta. Ie Jung-hye miró a Jian Yao con una expresión complicada en su rostro, y estaba claro que estaba buscando la opinión de Jian Yao. Después de todo, las cosas habían llegado a este punto y no tenían otra opción. El camino estaba justo aquí. Si vendieran el proyecto City South, los miles de millones que habían invertido antes serían casi como una pérdida de dinero. Pero si no venden el proyecto, los miles de millones que invirtieron en el proyecto aún se desperdiciarán. Y lo más importante es la deuda de 300 millones de dólares que tienen frente a ellos. Simplemente, no podían permitirse reembolsarlo. Los fondos disponibles se congelaron, Shen Aoting no pudo ser contactado por un tiempo, y si el dinero no se entregaba a estas personas de inmediato, se darían la vuelta y se demandarían. En ese momento, 300 millones se convirtieron instantáneamente en 300 millones. No solo terminaron con un divertido proyecto al sur de la ciudad en sus manos, sino que en su lugar tendrían otros 3.000 millones en números rojos. El asunto ya está sobre la mesa y la decisión sobre qué elegir parece haberse tomado bien y verdaderamente. Todo lo que podían hacer ahora era no convertir los 300 millones que tenían frente a ellos en otros 3.000 millones en déficit. Jian Yao reflexionó por un momento y suspiró profundamente. Aunque estaba muy reacio, tuvo que admitir que realmente había perdido. Además, Jian Yao también se dio cuenta sobriamente de que no era nada en absoluto frente a estos oponentes divinos suyos. Durante tanto tiempo, había sido guiado por la nariz desde el principio hasta el final, y era como un tonto que se movía torpe e incomparablemente, con cada movimiento que hacía. Cada movimiento que hacía era lento, mientras que los movimientos de la otra parte eran tan lentos que ni siquiera podía captar una sombra de ellos. Jian Yao apretó los dientes con fiereza y miró hacia Ie Jung-hye, diciendo impotente: «Hermana Ie, es solo eso». Jian Yao dijo 4 palabras con fuerza, luego volvió la cabeza inmediatamente después y agitó la mano de espaldas a Ie Jung-hye. Fue un poco difícil para Jian Yao decir que vendería el proyecto del sur de la ciudad, pero su significado ya se entendía. Ie Jung-hye también suspiró ligeramente, sabía lo difícil que era para Jian Yao tomar esa decisión. Pero era la única decisión que podía tomar ahora. Después de todo, no podía dejar que miles de millones de dólares se fueran por el desagüe por nada solo porque apostaba, ¿verdad? Ie Jung-hye volvió la cabeza, miró a Xu Tianlin con rostro solemne y dijo: «Haga que las finanzas de su empresa pasen y transfieran el dinero, 300 millones. Inmediatamente, de inmediato». Al escuchar estas palabras, Xu Tianlin finalmente no pudo contener la emoción en su corazón y se rió felizmente. Era como si estuviera en lo alto del cielo. Mirando a Ie Jung-hye y Jian Yao con desprecio en su mirada, se rió levemente. Yo, finalmente aceptó vender. Jaja, ¿qué te parece? ¿Tu cara se siente particularmente dolorida? Te dije, al final, esto al sur del proyecto de la ciudad, todavía tiene que caer en manos de nuestra familia Xu. Xu Tianlin estaba un poco feliz. Era como si quisiera derramar todas las palabras que había reprimido en su corazón a la vez. El hecho real es que Ie Jung-hye lo miró con frialdad y lo reprendió. Será mejor que cierre la boca y se apresure con la transferencia para que podamos estar listos para transferir el proyecto del sur de la ciudad. Xu Tianlin resopló y gruñó, diciendo con desdén: ¿Cuál es la prisa? Si realmente me disgusta, no me culpe por ser grosero. Si realmente me disgusta, no me culpe por ser grosero. Señorita Ie, ¿qué crees que harás si digo ahora que no compraré el proyecto City South? Las palabras de Xu Tianlin hicieron que Ie Jung-hye no pudiera contener su fuego y estaba a punto de abrir la boca para que no le gustara su espalda directamente. ¿Qué quieres? Xu Tianlin resopló con frialdad y dijo: Te digo, la iniciativa está en mis manos ahora, no solo ahora puedo controlar la vida y la muerte del proyecto City South, también puedo decidir si tu deuda es de 300 millones o 300 millones, así que te aconsejo que estés en paz, no me cabrees, de lo contrario. Ie Jung-hye estaba realmente sometido por estas palabras de Xu Tianlin. Ella apretó los dientes y estaba extremadamente incómoda en su corazón.
Odiaba esta sensación de estar amenazada. Pero, de nuevo, parecía impotente para hacer algo al respecto. Pero justo cuando Shu Tianlin estaba a punto de abrir la boca para seguir hablando, de repente se escuchó una voz. ¿Qué más puedes hacer? La voz llegó tan repentinamente que tomó a todos los presentes por sorpresa. Shu Tianlin giró apresuradamente la cabeza en la dirección de donde provenía la voz y miró a la persona que apareció de repente en la puerta con el ceño fruncido. ¿Quién eres tú? Shu Tianlin se frotó los labios. No puso a la otra persona en sus ojos en lo más mínimo. La repentina aparición de esta persona realmente sorprendió a Ye Yunhie más allá de toda medida, y todo su cuerpo incluso se congeló en el momento en que pudo ver claramente a la persona que vino. Solo murmuró 3 palabras fuera de su boca: señor Shen, Shen. Y después de que Ye Yunhie dijo esas 3 palabras, Jian Bao, que estaba detrás de ella, también volvió la cabeza violentamente y miró al hombre de la puerta con una cara llena de conmoción. Jian Bao, por supuesto, claramente, en la boca de Ye Yunhie se llama señor Shen. ¿Qué era exactamente esa persona? Parecía sorprendido, aún más sorprendido, hasta el punto de que, por un momento, Jian Bao no supo qué expresión usaría para enfrentar a esa persona. Jian Bao miró a ese hombre alto de mediana edad de unos 40 años con un rostro lleno de vicisitudes pero con algunos toques hermosos, y subconscientemente escupió una palabra de su boca. Papá. Sí, esta persona que apareció de repente no era otra que Shen Aoting. Shen Aoting vestía un traje azul y gris hecho a medida, su figura era alta y grande, un bello rostro tan guapo como un cuchillo de trinchar, escrito con las vicisitudes de los años, sus sienes eran blancas, su mirada era firme y profunda como él. Miró a Jian Bao, una leve sonrisa colgaba en la esquina de su boca. Capítulo 499. ¿Era este su propio padre? Jian Bao miró al hombre de mediana edad frente a él y, por un momento, no supo cómo debería reaccionar. Es cierto que Jian Bao había fantaseado innumerables veces con conocer a su padre, pero sin importar que, nunca había imaginado que su primer encuentro con su propio padre sería en el momento de su mayor derrota y humillación. Jian Bao se sintió algo avergonzado de su padre desde el fondo de su corazón. Se había dado a sí mismo 10.000 millones antes y después, pero ahora que había perdido miles de millones de dólares al invertir en el sur de la ciudad y el resto del dinero estaba congelado en su cuenta bancaria. Era casi como decir que había perdido todo el dinero que le había dado su padre. Jian Bao estaba tan incómodo en su corazón que no sabía cómo diablos iba a explicarle todo esto a su padre. Justo en ese momento, Shu Tianlin volvió a hablar y miró a Shen Aoting. Sus ojos estaban llenos de desdén cuando preguntó. Estoy jodidamente hablando contigo, ¿quién diablos eres? ¿Qué quisiste decir ahora? ¿Qué, quieres defenderlos? Oh. ¿Puedes hacer eso? Ni siquiera mires cuánto peso tienes. Antes de que Shu Tianlin pudiera terminar sus palabras, de repente, un joven vestido de negro salió de detrás de Shen Aoting, y con un salto feroz, saltó frente a Shu Tianlin, y antes de que pudiera terminar sus palabras, levantó la mano y abofeteó. ¡Ka! Después de un sonido limpio de bofetada, Shu Tianlin antes de que pudiera reaccionar a lo que sucedió exactamente, se apartó fuertemente. El joven vestido de negro que había levantado la mano y golpeado a Shu Tianlin luego dijo con frialdad. Si te atreves a decir tonterías de nuevo, te arrancaré la lengua directamente. Shu Tianlin solo sintió como si le hubieran arrancado las mejillas y su rostro estaba tan dolorido como si lo hubieran marcado con un hierro. Levantó la cabeza y miró al hombre que lo había golpeado con una expresión de asombro, como si no entendiera muy bien lo que estaba sucediendo. Pero pareció entender una cosa más. El hombre que había aparecido de repente parecía ser otro maestro con el que no podía permitirse meterse. La pequeña interrupción no afectó a Shen Aoting en absoluto, incluso hasta el punto de que ni siquiera puso a Shu Tianlin en sus ojos. De hecho, la existencia de este tipo de topo no tenía la posibilidad de entrar en sus ojos. Desde el momento en que Shen Aoting entró por la puerta, siempre había mantenido sus ojos en el cuerpo de Jian Bao. Obviamente, esta era la primera vez que había estado tan cerca de su hijo después de tantos años.
Shen Aoting miró a Jian Yao cuidadosamente y sus ojos brillaban, como si tuviera 1000 palabras para decirle a este hijo. Shen Aoting le dedicó una pequeña sonrisa a Jian Yao, asintió levemente y dijo: Hijo, papá ha vuelto. Al decir estas palabras, Shen Aoting parecía un poco emocionado. Aunque era rico y poderoso, había estado lejos de esta tierra durante tantos años y nunca había regresado. No era que no quisiera, pero simplemente no podía. Había demasiados factores que Shen Aoting necesitaba considerar. Y a pesar de que había sabido el paradero de Jian Yao hace más de 10 años, no podía permitirse el lujo de reconocer a su hijo, o incluso dejar que Jian Yao supiera de su existencia, incluso si se atrevía. Todo esto, por supuesto, lo hizo por el bien de Jian Yao, pero como estaba, realmente puso a Jian Yao a través de muchas pruebas y tribulaciones. Cada parte de las pruebas y tribulaciones a las que Jian Yao había sido sometido desde que era un niño. Shen Aoting los conocía a todos. Porque si hubiera reconocido a Jian Yao un paso antes, Jian Yao habría estado en mayor peligro un día antes. En este momento, Jian Yao obviamente estaba un poco abrumado, miró a Shen Aoting y dudó en decir algo. De hecho, Jian Yao tenía tantas cosas que quería decirle a su padre, que era el hombre más poderoso del mundo, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, las olvidó todas. En ese momento, Ye Junhie le dio un codazo a Jian Yao y dijo con una sonrisa: Jian Shao, ¿por qué sigues ahí parado? El señor Shen ha vuelto, date prisa y ve. Jian Yao asintió rígidamente y pareció sentir un poco de peso de Shen en sus pies mientras avanzaba. Caminó hasta los talones de Shen Aoting, su mirada siempre mirando al otro hombre, no sabía qué tipo de expresión debería usar para enfrentar a su padre. Jian Yao estaba realmente emocionado en su corazón. Y, sin embargo, había algo de amargura tácita. Después de todo, durante tantos años, había soportado demasiados agravios derivados de la falta del amor de su padre. Quería contarle a su padre todos esos agravios, pero al final, se los tragó. Jian Yao dudó por un tiempo. Solo entonces suspiró en silencio, bajó la cabeza y susurró: Papá, lo siento, te decepcioné. Después de todo lo dicho y hecho, lo que más quería decir Jian Yao era todavía este asunto. Después de todo, tanto dinero todo desperdiciado por él mismo en vano. Jian Yao sintió que si estuviera en el lugar de su padre, no había absolutamente ninguna forma de que no se odiara a sí mismo. Pero la reacción de Shen Aoting fue un poco sorprendente para Jian Yao. Simplemente palmeó suavemente el hombro de Jian Yao, no solo no tuvo un toque de reproche, sino que sonrió levemente. Hijo, papá lo sabe todo, ¿cómo puedo culparte por esto? No te preocupes. Papá no lo hizo. No te culpo y no te enojarás, el dinero estaba destinado a pagar tu matrícula, no importa si ganas o pierdes, sin mencionar que esto no es un asunto fácil, es bueno que hayas logrado perseverar hasta ahora. Jian Yao sonrió con una cara de sorpresa, miró a Shen Aoting, su expresión era incomparablemente sorprendida. Papá, esos son varios miles de millones, ahora, Jian Yao suspiró con frustración, ahora el proyecto del sur de la ciudad se ha convertido en un punto muerto total, Aunque Shen Aoting acababa de decir eso, Jian Yao todavía se sentía un poco mal en su corazón. Pero Shen Aoting todavía se rió alegremente y continuó. Jaja, hijo, no te preocupes. Esos pocos miles de millones eran para que juegues con ellos, no importa si pierdes o ganas. ¿Y quién dijo que el sur de la ciudad del proyecto moriría? Ya sabes. ¿Por qué papá regresó todo el camino? Shen Aoting sonrió con seriedad y dijo con audacia. Acabo de regresar para ayudarte. Me gustaría ver quién es. Atrévete a molestarme, Shen Aoting. Después de hablar, Shen Aoting giró ferozmente la cabeza para mirar a Xu Tianlin, con la mirada llena de intención asesina. Y en este momento, Xu Tianlin estaba completamente estupefacto. Y la razón por la que se quedó estupefacto fue porque acababa de escuchar la conversación entre Shen Aoting y Jian Yao. Shen Aoting. Los ojos de Xu Tianlin se agrandaron y miró a Shen Aoting y Jian Yao con incomparable sorpresa, su expresión simplemente tan fea como si se hubiera comido una cucaracha.
Xu Tianlin estaba prácticamente al borde de quedarse estupefacto, nunca había esperado, sin importar que este hombre de mediana edad frente a él fuera Shen Aoting. ¿En serio? Xu Tianlin estaba un poco incrédulo al principio, después de todo, nunca había visto a Shen Aoting en persona. Sin embargo, durante algún tiempo en el pasado, las calles de Chujiang estaban llenas de carteles de Shen Aoting, y una vez que Xu Tianlin lo recordó y lo comparó con el hombre de mediana edad frente a él, se sintió aún más confundido. Nunca pensó que terminaría involucrando a Shen Aoting cuando quería comerse un proyecto en el sur de la ciudad. Capítulo 500. Aunque Xu Tianlin nunca ha conocido a Shen Aoting, ha oído hablar de su reputación. Es el chino de ultramar más rico, el jefe de la familia Shen, la familia de chinos de ultramar número 1, y se dice que sus bienes personales se pueden clasificar entre los 10 primeros en Europa. Detrás de escena, nadie sabe cuánto dinero tiene realmente o cuántas industrias tiene. Además, se dice que este señor Shen Aoting es invitado de muchas familias famosas en Europa, e incluso de varias familias reales. Tanto su riqueza como su poder están más allá del alcance de la gente común. Por no hablar de su identidad más importante. Pero él era el jefe de la familia Shen en el extranjero, y este estatus por sí solo fue suficiente para aplastar a muchas personas ricas del mismo rango. Porque aunque esa gente era rica, pero en comparación con el enorme poder de la familia Shen, esas personas simplemente no son suficientes para ser consideradas, en el mejor de los casos, son solo unos terratenientes derrochadores. La familia Shen ha estado operando en el extranjero durante más de 100 años, y no solo tiene una fuerza de miles de personas bajo su mando, sino que si quiere, si lo pide, hay muchas personas en ese continente que están dispuestas a hacerlo. Para darle cara a la familia Shen y hacer algo indecoroso por ellos. Por lo tanto, Shen Aoting es casi una existencia divina en el extranjero. Quizás la familia Xu ya se consideraba una existencia de alto nivel en Chujian, pero frente a la familia Shen, incluso si era solo un Shen Aoting, ni siquiera eran un pero. En este momento, Xu Tianlin finalmente entendió. Porque este Jian Bao, que no parecía tan mayor como él, podía controlar una cantidad tan grande de dinero y tener una mujer astuta como Ye Yunjie que lo ayudara de buena gana. La razón es simple porque su padre es Shen Aoting. Con un padre tan intimidante, sin mencionar un mero proyecto al sur de la ciudad, siempre que Jian Ao esté dispuesto, puede comprar a Chu Jian todo, lo primero que debes hacer es pensar que Jian Ao es un idiota y que puedes jugar con él hasta la muerte en un minuto. No sabía que era simplemente una hormiga frente a los demás. Xu Tianlin estaba empezando a preocuparse un poco. Estaba preocupado por lo que debería hacer a continuación, si debería seguir pensando en el gran pastel del proyecto South of the City o no. Después de todo, el verdadero maestro detrás de este proyecto ya había aparecido. Si supiera que había intentado todas las formas posibles de calcular su negocio y casi hizo que su hijo vendiera el proyecto de South City por nada. ¿No se mataría? Cuando Xu Tianlin pensó en esto, sintió una punzada de entumecimiento en el cuero cabelludo. Obviamente, a pesar de que las cosas habían llegado a este punto y el pastel le había llegado a la boca, Xu Tianlin todavía no tenía el coraje de comérselo. Después de todo, si se atrevía a ser tan imprudente, probablemente terminaría perdiendo la vida en lugar de comerse el pastel. Valdría la pena la pérdida. Mientras pensaba, Xu Tianlin movió en secreto sus pasos hacia la puerta. Quería salir de aquí en silencio mientras nadie miraba. Pero ¿quién hubiera pensado que acababa de dar 2 pasos cuando sintió una ligereza en sus pies, seguida de un apriete de su cuello detrás de él? Sorprendentemente, fue levantado directamente desde atrás. ¿A dónde quieres ir? Xu Tianlin simplemente estaba aterrorizado y giró la cabeza para mirar, solo para encontrar que fue el que lo levantó. Era el joven que acababa de abofetearse. El joven era tan fuerte que en este momento, tomó todo su cuerpo por el cuello de su camisa y se incorporó sin ningún esfuerzo. El corazón de Xu Tianlin latía con fuerza y dijo incoherentemente: no lo soy. Antes de que pudiera terminar su oración, escuchó al joven burlarse. Dijo: ¿pero acabas de regañar al señor Shen y quieres irte así?
Cuando Shu Tianlin escuchó las palabras de la otra parte, simplemente se quedó atónito y su cuerpo tembló involuntariamente. Yo, no quise hacerlo, no sabía que él era el señor Shen Aoting. Shen, si lo hubiera sabido. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Gran, hermano, ¿me dejas vaya? Yo, me disculpo con el señor Shen, todavía no puedo. El joven se rió ligeramente de nuevo. ¿Disculparse? Si las disculpas fueran útiles, ¿por qué los humanos tendrían que inventar armas? Después de decir eso, el joven miró a Shen Aoting y preguntó con voz profunda. Señor Shen, ¿cómo tratar con esta persona? Shen Aoting miró a Shu Tianlin de arriba abajo y dijo con indiferencia. ¿Es él quien ha estado detrás del proyecto City South? ¿O, dirías que tienes coraje? ¿O eres valiente si no lo sabes? Shen Aoting apenas pensó y dijo casualmente. Trata con él. Tan pronto como escuchó la palabra tratar, Shu Tianlin inmediatamente sintió que las raíces de su cabello estaban a punto de explotar. Por supuesto que lo sabía muy bien. Lo que la otra parte quiso decir con deshacerse de él, no quería morir así. No, no puedes matarme. Shu Tianlin gritó incomparablemente nervioso, señor Shen. Sé que estoy equivocado, solo dame una oportunidad más, te prometo que de ahora en adelante dejaré a Chu Jian. Prometo que nunca volveré a aparecer, sé que estoy mal, déjame ir. Shen Aoting soltó una risa fría. ¿Qué, lamento? Pero es demasiado tarde, en este mundo, tú y yo estamos apostando, si ganas la apuesta, puedes pasar al siguiente juego, y si pierdes, no habrá más posibilidades de arrepentirse. Después de terminar sus palabras, Shen Aoting agitó su mano directamente, indicando al joven que se llevara a Shu Tianlin. Shu Tianlin estaba completamente estupefacto y luchó desesperadamente. Gritó. No puedes hacerme esto, ¿sabes quién es mi padre? Mi padre es Shulor, es el hombre más rico de Chujian, nuestra familia Shu es muy poderosa en Chujian, si te atreves a hacer algo. Para mí, mi padre no te dejará ir. Shen Aoting parecía estar un poco impaciente y agitó la mano hacia el joven que estaba reteniendo a Shu Tianlin, señalando que no debería dejar que Shu Tianlin gritara más. En cambio, se limitó a dar una leve mueca de desprecio. ¿La familia Shu de la familia Chu? Bien, entonces me gustaría ver qué tan grande puede hacer su familia Shu. Después de que Shen Aoting terminó de hablar, dejó de preocuparse por lo que estaba pasando allí. El joven arrastró a Shu Tianlin como un perro muerto. Al principio, Shu Tianlin todavía estaba luchando y siseando desesperadamente, pero poco después de que lo sacaron a rastras de la habitación, su voz siseante desapareció de repente. Un momento después, el joven regresó con un rostro tranquilo y dijo respetuosamente. Señor Shen, ya se ha solucionado, ¿puedo preguntar qué sucede después? Shen Aoting ni siquiera volvió la cabeza, simplemente dijo con frialdad. ¿No dijo que su padre dijo Shu Liao? Entonces ve y envíalo de regreso a la familia Shu. El joven asintió con la cabeza repetidamente, entendido señor Shen, entonces estas pocas personas. El joven se volvió para mirar a las pocas personas que habían venido a cobrar la deuda. De inmediato, esas pocas personas estaban casi muertas de miedo en el acto. Obviamente, justo ahora, cuando Shen Aoting se había declarado a sí mismo, había estado a punto de asustar a varios de ellos hasta la muerte. Capítulo 501. Además, justo ahora, Shen Aoting se había deshecho de Shu Tianlin, el primer hijo de la primera familia de Chujian, sin siquiera pestañear. Había tratado al hijo mayor de la familia Shu de esa manera, y ellos, que eran incluso más que hormigas, probablemente ni siquiera serían demasiado considerados, y dejarían que ese joven, por cierto, acabara con algunos de ellos. Al pensar en esto, esas pocas personas no pudieron evitar temblar. Habían venido aquí por unos pocos dólares apestosos. Pero ahora que no habían recibido el dinero, tenían que perder la vida, por lo que realmente valió la pena. Esto ya no era una pérdida, era una broma. Estas personas estaban tan asustadas que temblaron, y luego se arrodillaron una tras otra, inclinándose y suplicando misericordia. Señor Shen, no se enoje, señor Shen, perdónenos la vida, nos iremos de aquí ahora.
Promesa para nunca volver a aparecer, solo trátanos como un pedo, por favor déjanos ir, estas pocas personas dijeron mientras se inclinaban como si estuvieran machacando ajo. Sin embargo, Shen-Aoting ni siquiera los miró. Le dijo al joven: échalos, solo ensuciarán el lugar si mueren aquí. Tan pronto como escucharon las palabras de Shen-Aoting, esas pocas personas fueron instantáneamente perdonadas y se inclinaron apresuradamente para agradecerle su amabilidad, luego, una por una, huyeron con el rabo entre las piernas. ¿Se había levantado una crisis de esta magnitud con la aparición de su propio padre? Jian Gao simplemente sintió algo de emoción desde el fondo de su corazón. Aunque lo que lo hizo sentir un poco incómodo fue que su padre se había deshecho de Shu Tianling sin siquiera pestañear. Sin embargo, Jian Gao pudo pensar en ello y comprender que, aunque su padre fue un poco cruel al hacerlo, fue lo correcto. En este momento, Jian Gao había perdido su indecisión pasada hace mucho tiempo. Sabía muy bien que este era un mundo donde los débiles son fuertes y los fuertes se comen a los fuertes. Si fuera él mismo, el otro lado probablemente solo golpearía más fuerte. Pensando en ello de esta manera, a pesar de que Jian Gao se sintió un poco incómodo, finalmente se sintió aliviado. Jian Gao miró a su padre, una sonrisa apareció en la comisura de su boca y rápidamente dijo: papá. ¿Por qué has vuelto? Shen-Aoting se rió con dureza: ¿qué, no eres bienvenido papá? Oye, es realmente inesperado, eres tan alto, eres mucho más alto de lo que imaginaba. Cuando Shen-Aoting dijo eso, hizo un gesto con la mano en la parte superior de la cabeza de Jian Bao, su mirada estaba llena de amor. Al ver a Jian Bao, Shen-Aoting sintió una emoción indescriptible en su corazón, y las esquinas de sus ojos estaban incluso ligeramente húmedas. Palmeó fuertemente el hombro de Jian Gao y dijo emocionado: hijo, durante tantos años, papá te ha hecho sufrir. Jian Gao también se conmovió y una amargura surgió en su corazón, pero rápidamente sacudió la cabeza y dijo: papá, no estoy amargado, sé que en ese entonces elegiste dejarme a mí y a mamá porque no tenías otra opción, ¿verdad? De hecho, eso era lo que Jian Gao siempre se había dicho a sí mismo en su corazón, de esta manera. Pudo tratar de aceptar a su padre a quien no había visto en más de 20 años. Shen-Aoting suspiró y dijo: buen chico, puedes entender papá, papá está realmente feliz desde el fondo de su corazón, oye, de hecho, durante tantos años, hay demasiadas cosas que papá no puede evitar, pero no lo hagas. No te preocupes, esta vez papá decidió volver, solo quiero compensarlo por completo. Los ojos de Shen-Aoting parecían brillar con luz cuando sonrió y dijo: hijo, todos estos años de estar a merced de mi padre han sido para este día, y finalmente estoy esperando ese día. Tan pronto como llegue ese día, tú, yo y todos los demás seremos libres. De ahora en adelante, tú y yo, y tu madre, nunca más nos separaremos. El corazón de Jian Bao se calentó cuando escuchó estas palabras. Había fantaseado innumerables veces que él y sus padres podrían estar juntos para siempre, viviendo felices juntos como una familia. Incluso si su padre, que era el chino más rico de ultramar, no era el jefe de la familia Shen. Era solo un hombre común, e incluso entonces, una familia feliz viviendo junta sería un gran consuelo para Jian Bao. Era solo que el destino no podía cambiar, su padre no estaba destinado a ser un hombre común y no estaba destinado a ser el hijo de un hombre común. Pero lo que hizo que Jian Bao se sintiera bastante aliviado fue que no importaba lo difíciles que habían sido las cosas para él en el pasado, ahora finalmente había llegado al final de su sufrimiento. Y como su padre ya lo había dicho, supongo que no pasará mucho tiempo antes de que la familia pueda volver a vivir junta. Solo pensando en ese tipo de vida ahora, Jian Gao estaba tan emocionado que su cuerpo estaba cubierto de piel de gallina, tan emocionado que las esquinas de sus ojos estaban ligeramente húmedas. Obviamente, Shen-Aoting también estaba emocionado, ya que abrazó a Jian Gao y el dúo de padre e hijo siguió hablando durante mucho tiempo. Naturalmente, Ye Junhie también fue muy sensata, y al ver lo cercanos y cálidos que estaban Jian Gao y Shen-Aoting, también salió apresuradamente de la oficina, llevándose la puerta con ella, mientras les indicaba a sus hombres que se apresuraran y prepararan algo para comer.
Sabía muy bien que el viaje de Shen Aoting de regreso desde Europa estaba destinado a ser accidentado, por lo que se apresuró a pedirle a Kiao San que hiciera los preparativos y se preparara para que Shen Aoting se mudara más tarde. En la oficina, después de ver a su hijo, Shen Aoting parecía haber eliminado toda la somnolencia y la fatiga de las 7 u 8 horas en la carretera. Era como si tuviera una cantidad inagotable de energía. Los dos hablaron sobre Jian Gao desde que era muy joven hasta que comenzó la universidad. Y después de escuchar el relato de Jian Gao sobre su dolor de corazón durante tantos años, Shen Aoting se quedó en silencio. Con una pizca de culpa en su rostro, dijo a la ligera: todo es culpa mía. Yo soy el que no cumplió con mi deber como debería hacerlo un padre. Oye, realmente te hice sufrir a ti y a tu madre. Shen Aoting de repente miró a Jian Gao y le preguntó: ¿está bien la salud de tu madre? Aigo. Tu madre es la mujer más fuerte y resistente que he visto en mi vida, y lo siento mucho por ella en esta vida. Esta vida. Shen Aoting una vez recordó a la madre de Jian Gao. La voz no puede evitar temblar. Saber, cuando se casa con un miembro de la familia Shen, la madre de Jian Gao es cuán determinada y cuán fuerte es para sobrevivir a las muchas dificultades. Y luego se fue, dejando a la madre y al hijo luchando por sobrevivir, y eso fue por más de 10 años. Pensando en el pasado, Jian Gao también suspiró, sacudió levemente la cabeza y dijo: la salud de mi madre no es muy buena, los primeros años debido al exceso de trabajo, no ha gozado de buena salud y también tiene una enfermedad pulmonar. Shen Aoting sonrió, su mirada tenía más ternura y se apresuró a decir: hijo, no te preocupes, enviaré a alguien para que traiga a tu madre más tarde, luego papá invitará a los mejores médicos del mundo para tratar a tu madre. No te preocupes, todo irá bien, nuestra familia, en el futuro, estará muy feliz y gozosa. Jian Gao miró la mirada esperanzada de su padre y también sonrió levemente, no pudo evitar sentir algo de amargura en su corazón, su propia madre había sufrido durante tantos años, debería haber llegado al final de su sufrimiento. Capítulo 502. Papá, entonces haré que la hermana Yi envíe a alguien ahora. Jian Gao parecía un poco impaciente, justo a tiempo, no he visto a mamá en mucho tiempo también. Jian Gao dijo y estaba a punto de moverse, pero Shen Aoting lo detuvo. Shen Aoting le estrechó la mano levemente y dijo: no, hijo. No puedo hacerlo ahora, espera un poco más, papá tiene algunas cosas que hacer estos días, cuando estemos ocupados con estos días, iremos y recoger a su madre personalmente. ¿Qué tal eso? Jian Gao estaba un poco decepcionado, pero asintió con la cabeza. Muy bien, papá. Haré lo que me digas. Shen Aoting sonrió agradecido ante sus palabras. Papá, preguntó Jian Gao inmediatamente después, ¿puedo hacerte una pregunta? Shen Aoting sonrió y asintió con la cabeza cuando dijo: oye. Si tienes una pregunta, hazla, mientras papá lo sepa, te lo diré todo. Jian Gao parecía un poco sobrio y vaciló por un momento antes de preguntar: papá, quiero saber por qué me dejaste a mí y a mamá en ese entonces. En realidad, la hermana y ella me dijo algo de eso ayer, pero, Jian Gao dudó por un momento antes de continuar, pero quiero saber todo, saber por qué elegiste irte en ese entonces, saber los secretos de nuestra familia Shen, y quiero saber qué ha estado planeando durante tantos años. Jian Gao hizo todas las preguntas en su corazón en una sola corriente, miró a Shen Aoting con una cara seria, en realidad había querido saber las respuestas a estas cosas durante mucho tiempo, simplemente nunca tuvo la oportunidad en el pasado. Pero hoy había llegado la oportunidad, su propio padre estaba aquí, debía conocer todas las respuestas. Y a estas preguntas de Jian Gao, Shen Aoting no pareció sorprenderse, como si todo se esperara de él. Sin embargo, aún contuvo su sonrisa y su rostro gradualmente se volvió pesado. Miró a Jian Gao, suspiró y dijo en silencio: esto, es en realidad una historia muy larga, y como suena, parece un poco sensacional, pero, de hecho, es todo cierto. Mientras Shen Aoting hablaba, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación. Luego dijo: de hecho, para decir todo esto, tenemos que empezar desde el principio.
Shen Aoting dejó escapar un largo suspiro, aparentemente recordando algo, antes de hablar lentamente. Hijo, ¿sabes cuántas generaciones han pasado por nuestra línea familiar Shen? Shen Aoting de repente habló y le preguntó a Jian Gao. Jian Gao negó con la cabeza, y Shen Aoting estiró el dedo y señaló un 8. Él sonrió y dijo. Nuestra familia Shen se ha transmitido a la generación de mi padre durante 80 generaciones, un total de 1400 años. La familia Shen ahora tiene más de 40.000 descendientes solo en el árbol genealógico. ¿Así de largo? Jian Bao se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de su padre y dijo. ¿Podría ser que todas estas 40.000 personas estén por encima de una genealogía? En general, después de unas pocas generaciones, como mucho una docena, ¿no todas las familias habrían dividirse en diferentes familias? ¿Cómo pudo la familia Shen? Shen Aoting asintió con la cabeza y dijo. De hecho, esto es exactamente lo que hace diferente a la familia Shen, y lo sabes. ¿Por qué la familia Shen ha pasado por tantos años de herencia sin separarse nunca del árbol genealógico? Jian Gao negó con la cabeza mientras Shen Aoting continuaba. Tiene que ver con un gran secreto de la familia Shen. Y no permitir que la familia se separe es una ley de hierro que ha sido transmitida por los antepasados de la familia Shen. Así que incluso ahora puede parecer que la familia Shen se ha disparado. Se han formado diferentes familias de todos los tamaños, pero en realidad, entre cada familia, hay una conexión y un vínculo, y este vínculo se llama la familia del clan. Acerca de la familia Zong, Jian Gao una vez escuchó a Ye Yunjie decirlo a sí mismo, y recordó que su padre era una familia Zong en la línea familiar Shen. Jian Gao estaba congelado en contemplación. Shen Aoting continuó hablando de nuevo para contar la historia. De la primera generación de antepasados del linaje Shen, el primogénito de cada generación hereda automáticamente el estado de patriarca, mientras que los otros descendientes se denominan subfamilias. Creo que Xiaoye te ha dicho antes que nuestra familia es en realidad el estado del clan, lo que significa que la familia Shen se ha transmitido durante más de 1000 años, y nuestro linaje siempre ha sido un linaje directo hasta el día de hoy. En la familia del clan, la persona que está a cargo de todo en el clan se llama maestro del clan. Este patriarca no solo es el patriarca de todo el clan Shen, sino que también es el patriarca de todos los descendientes del linaje del clan Shen. Como les acabo de decir, aunque después de 1000 años de herencia, la relación entre los distintos clanes del clan Shen se ha vuelto mucho más indiferente, en realidad, entre cada clan, habrá un patriarca, y este patriarca supervisa todo cosas de su clan y, lo que es más importante, de este patriarca, para recibir órdenes directamente del patriarca. En ese caso, creo que podrás entender, ¿verdad? Aunque los diversos clanes de los descendientes de la familia Shen están extrañamente separados entre sí, en realidad el control de cada clan sigue siendo la familia del clan de la familia Shen. Además, los antepasados de la familia Shen tenía una regla de clan clara de que si algún clan descendiente se rebelaba contra el clan, los otros clanes debían discutirlo juntos. Después de escuchar las palabras de Shen Aoting, Jian Gao asintió en silencio, obviamente encontró las palabras de su padre algo increíbles. Después de todo, ¿en qué año todavía existía este tipo de establecimiento jerárquico de clanes? Y parecía que las diversas subfamilias tenían que obedecer a la familia del clan, y si no lo hacían, también podrían unirse con otras subfamilias para aplastar a esa. ¿En qué se diferenciaba esto de una monarquía feudal? Shen Aoting pareció ver lo que estaba en la mente de Jian Gao y no pudo evitar soltar una risa amarga mientras continuaba. ¿Crees que este tipo de jerarquía familiar está establecida? ¿Las necesidades de las reglas del clan son quizás demasiado feudales? Aunque parezca extremadamente injusto para los distintos subclanes, pero en realidad este sistema está diseñado precisamente para proteger a todos los clanes de toda la familia Shen. Porque solo así podría el poder de toda la familia Shen integrarse, y solo entonces podría protegerse mejor el último secreto de la familia Shen. Y solo si los secretos más importantes de la familia Shen continúan existiendo, la familia Shen, como familia, podrá seguir viviendo. Shen Aoting hizo una pausa y finalmente, con un tono más alto, dijo.
debido a que la familia Shen existe para proteger ese secreto, y debido a este último secreto, la prosperidad de la familia Shen está garantizada. ¿El último secreto? Jian Gao no pudo evitar mirarlo, su rostro lleno de curiosidad capital. ¿Qué secreto último? Shen Aoting sonrió y negó con la cabeza. No es necesario saber que en este momento, pero no se preocupe, no pasará mucho tiempo para que usted descubra. Todo lo que necesita saber es que es una existencia incomparablemente más poderosa, que puede dar lugar a una sangrienta tormenta tan pronto como se ha hecho público. Y es precisamente a causa de su existencia que mi clan linaje ha sido capaz de forzar subclanes de la familia Shen para que no se atreven a actuar precipitadamente durante estos 1000 años. Shen Aoting suspiró y añadió en silencio. Pero las cosas siempre tienen accidentes. Capítulo 503. ¿Un accidente? ¿Qué tipo de accidente? Jian Hao inmediatamente se animó y preguntó con curiosidad. Shen Aoting reflexionó por un momento antes de decir lentamente. El asunto comenzó hace décadas, en ese momento, la familia Shen en el extranjero, en la que estoy ahora. En ese momento, la familia Shen en el extranjero, que es a la que pertenezco. Hasta ahora, ya tenía una cierta cantidad de influencia en el extranjero. Pero en ese momento, los controladores reales de la familia Shen en el extranjero tenían la ilusión de que querían llevar la fuerza de la familia Shen en el extranjero a otro nivel, por lo que se les ocurrió la idea del último secreto que nuestra familia Shen había estado guardando durante generaciones. ¿Qué querían? ¿Tomar la cosa por sí mismos para poder usarla para mejorar su propia fuerza? Preguntó Jian Bao. Shen Aoting asintió. Básicamente, eso es lo que están tratando de hacer. Pero sus medios son un poco más eufemísticos. Después de todo, aunque la familia Shen en el extranjero es muy poderosa, todavía tienen que tener en cuenta los sentimientos de las otras 35 subfamilias de la familia Shen. Y todavía hay reglas familiares de la familia Shen que los disuaden. Si toman las cosas por la fuerza, el resultado final será inevitablemente que ambas partes perderán, y la familia Shen tal vez caer desde este punto en adelante. Después de todo, si la enorme familia Shen no es capaz de juntarse, entonces a los ojos de otras familias que nos están mirando, somos un pedazo de carne gorda. Así que primero se excusaron diciendo que habían encontrado un problema difícil que necesitaba ser resuelto y que querían pedir prestado algo, y que tan pronto como se resolviera el problema, el artículo se devolvería en su totalidad. Shen Aoting dijo. El patriarca de la familia Shen en ese momento era tu abuelo, y tu abuelo, naturalmente, vio las intenciones de la familia Shen en el extranjero, por lo que rechazó rotundamente su solicitud y les advirtió en términos inequívocos. Las cosas nunca se irían. La casa del clan, y las reglas de la familia Shen nunca se romperían. ¿Y qué pasó después? Jian Gao volvió a preguntar apresuradamente. ¿Todavía tienen el corazón de un ladrón? Shen Aoting asintió con la cabeza. Eso es natural. De hecho, después de que la familia Shen en el extranjero comenzó a enriquecerse gradualmente, sus ambiciones se hicieron cada vez más grandes, y en el proceso de su ascenso al poder, incluso masacraron a subfamilias que estaban a un nivel más alto que su estado de línea de sangre. Sin embargo, en este momento, la familia Shen en el extranjero ya se había convertido en un jugador importante, y toda la familia Shen tenía que depender del apoyo de la familia Shen en el extranjero en muchos aspectos, como la financiación y los recursos, por lo que solo hizo una condena simbólica del incidente, y no tomó ninguna acción concreta. Sin embargo, esto a su vez alimentó la arrogancia de la familia Shen en el extranjero, que se volvió cada vez más arrogante. Hasta que finalmente sucedió eso que sacudió a los 36 familias Shen. ¿Qué era? Jian Hao preguntó con inmensa curiosidad. Shen Aoting suspiró, y una pizca de lástima pasó por su rostro cuando dijo lentamente. Es solo que, de hecho, todavía tienes un tío. Shen Aoting miró a Jian Hao, y una pizca de odio surgió de repente en su mirada. Jian Hao también sintió claramente que algo andaba mal con Shen Aoting, como si su propio padre hubiera estallado con un aura poderosa desde adentro, presionándose un poco directamente a sí mismo. ¿Tengo un tío? Jian Hao preguntó con dificultad. ¿Y dónde está? Él está muerto. Shen Aoting dijo con los dientes apretados.
y fue la familia Shen en el extranjero la que lo hizo. ¿Qué? Jiang Gao no pudo evitar sorprenderse más allá de lo creíble cuando escuchó esto. ¿No somos la familia Zong? ¿Podría ser que incluso se hayan atrevido a atacar a la familia Zong? Papá. ¿No acabas de decir eso? Había una regla en las reglas de la familia Shen que si alguien se rebelaba contra la familia del clan, toda la familia Shen será ejecutada junta. Shen Aoting suspiró con frustración y sacudió la cabeza con impotencia. Sí, las reglas de la familia eran así, y se hicieron cumplir perfectamente durante los últimos 1000 años, hasta el surgimiento de la familia Shen en el extranjero. Parece que esta regla familiar se ha ido reduciendo gradualmente, convertido en un mero adorno. Shen Aoting parecía estar atrapado en los recuerdos mientras continuaba. Tu tío y yo éramos gemelos y crecimos muy unidos. En el pasado, el secreto supremo de la familia Shen era algo que necesitaba ser guardado todo el año, y porque yo era el primogénito. Esta tarea debería haber recaído en mí, pero era ese momento, porque tenía algo que hacer, así que solo podía dejar que tu tío lo cuidara por mí, y estaba en esta ocasión que pasó algo, y al final murió tu tío, y fue por mí. Y solo más tarde supimos que en realidad fue alguien de la familia Shen en el extranjero quien mató a tu tío. Shen Aoting continuó. De hecho, el anterior jefe de la familia Shen en el extranjero, aunque ambicioso, todavía tenía sus sentidos. Todavía tenía escrúpulos sobre las 36 familias Shen. Pero su hijo, que ahora es el jefe de facto de la familia Shen en el extranjero, Shen Aotian. Él fue el cerebro detrás del complot para matar a tu tío. Y dirigió la ejecución. Y lo que lo hace aún más escandaloso es que su objetivo, de hecho, es quitar por la fuerza ese secreto. Eso es demasiado. Entonces, lo único que mi abuelo tiene que hacer es llevar la ira de la familia Shen al extranjero. Este tipo de usurpación, incluso si es un pez fuera del agua, todavía tenemos que luchar contra él. Jiang Ao preguntó de repente. Shen Aoting suspiró profundamente, con la mirada helada, y dijo. Este tipo de cosas que desafían la línea de fondo, por supuesto, nuestra familia Zong no se lo tomará en serio, ya sea que hayan matado a su tío o hayan intentado arrebatar ese secreto final. Es algo imperdonable. Es por eso que tu abuelo primero convocó a las 36 familias del clan Shen y se preparó para una cruzada contra el clan Shen en el extranjero en su conjunto. Las cosas parecían finalmente acercarse a la parte culminante, y Jiang Ao escuchó con gran atención, sin perder el enfoque en lo más mínimo. ¿Qué pasó después? Preguntó Jiang Ao. Más tarde, el significado de las 36 familias fue claro. Apoyaron a nuestra familia del clan en la defensa de las reglas del clan de la familia Shen que se han transmitido desde la antigüedad. Shen Aoting suspiró y dijo bastante impotente. Pero al final, cuando llegó el momento del enfrentamiento con el clan Shen en el extranjero, la mayoría de estas personas se volvieron contra nosotros. ¿Qué? Jiang Bao se sorprendió. ¿La mayoría de ellos se volvieron contra nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? ¿No están empujando a la familia Shen al borde de la extinción al hacer esto? Shen Aoting negó con la cabeza, apretó el puño con fuerza y lo golpeó contra la mesa de café de mármol de antes, e instantáneamente, la gruesa mesa de café se hizo añicos en un montón de pedazos. Quizás todos estos traidores tienen sus propias consideraciones. Shen Aoting apretó los dientes y dijo. Tienen la misma retórica que Shen Aotian, piensan que la familia Zong les ha dado demasiada opresión durante estos 1000 años, por lo que también quieren aprovechar esta oportunidad para restablecer un orden. Y nosotros, la familia Zong, ahora somos víctimas de su nuevo orden. Shen Aoting de repente se burló y dijo con frialdad. Todo es una tontería, solo lo hacen por sus propios intereses egoístas. Lo que enterraron fue a toda la familia Shen, y fue debido a su ignorancia que al final, 5 de los 36 familias del clan Shen fueron directamente masacradas, y nuestra familia Zong, al final, fue superada en número y derrotada. ¿No querías saber sobre tu abuelo? De hecho, hace 18 años, en esa batalla interna de la familia Shen en el valle de Pingyang, tu abuelo ya había muerto en batalla con las otras 90 bocas de la familia Shen. Shen Aoting miró a Jiang Bao.
Hijo, ahora toda la familia del clan Shen somos solo tú y yo, padre e hijo, nos fuimos. Capítulo 504. Al escuchar esto, el corazón de Jian Bao se sorprendió y se arrepintió un poco. Aunque él mismo no conocía a esas personas, después de todo, todos eran sus parientes más cercanos con los que tenía vínculos de sangre. Jian Yao también sintió enojo por la insidia y la crueldad de la familia Shen en el extranjero, y enojo por los traidores que se habían vuelto contra él. Quizás este era el destino. Jian Yao suspiró mientras miraba a su padre, un indicio de duda surgió de repente en su corazón, y vaciló por un momento antes de preguntar. Entonces, papá, ¿cómo sobreviviste? No dijiste. ¿Toda nuestra familia Zong murió en la guerra? Al ser preguntado por Jian Yao así, la cara agitada de Shen Aoting se enrojeció ligeramente mientras dudaba. No dijo nada durante un buen rato. El rostro de Shen Aoting era feo, como si hubiera recordado algo desagradable del pasado. Papá. ¿Qué te pasa? Jian Yao preguntó con el ceño fruncido. Shen Aoting negó con la cabeza, no, estoy bien, yo. Shen Aoting parecía vacilar cuando se acercó a la ventana, encendió un cigarrillo y dio una calada lenta. Solo entonces dijo. En realidad, no estaba presente en el momento del duelo en el valle de Pingyan, estaba fuera de la ciudad, y cuando llegué a casa, la familia Zong, así como las varias familias que mantenían a la familia Zong ya habían sido masacradas. ¿Y tú? ¿Nunca has pensado en la venganza? Jian Yao preguntó con las manos apretadas en puños. ¡Qué gran odio! Shen Aoting se congeló de nuevo, las dos frases de Jian Yao lo presionaron de forma antinatural y se veía un poco desdichado antes de hablar. Yo, ciertamente he pensado en la venganza y lo he intentado. Solo que fallé. Jian Bao se sintió cada vez más desconcertado, miró a Shen Aoting y luego preguntó. Papá, ¿cómo terminaste convirtiéndote en el patriarca principal de la familia Shen en el extranjero? Todo parece un poco ilógico, ¿eh? La familia Shen en el extranjero masacró a tus parientes, y aún así terminaste. El corazón de Jian Yao es de hecho lleno de dudas acerca de estas cuestiones, en su opinión, estas preguntas son demasiado difíciles de explicar. ¿Cómo puede alguien matar a toda tu familia y terminar siendo el jefe de otra persona? Pero aunque Jian Yao estaba desconcertado, no pensó mucho en eso, porque en su opinión, su propio padre definitivamente le daría una explicación satisfactoria. Shen Aoting suspiró y vaciló por un momento antes de hablar. En realidad es una larga historia. En resumen, ese último secreto de la herencia de la familia Shen estaba en manos de papá en ese momento. La única forma de obtener un buen trato es hacer un trato con la familia Shen en el extranjero. Mentí y dije que les daría el artículo 18 años después, pero necesitaba dinero, mucho dinero. De hecho, papá solo estaba esperando estos. Sé que no soy tan poderoso como el otro lado, así que solo puedo esperar que en estos 10 años más o menos, papá pueda acumular suficiente poder. Un día podrá pasar de todo el odio a la humillación y regresar todo. Después de escuchar las palabras de Shen Aoting, aunque Jian Yao no dijo nada, finalmente se sintió incómodo en su corazón. E incluso sintió como si su propio padre le estuviera ocultando algo, pero ¿qué era exactamente? Una vez más, no lo sabía. Pero Jian Yao no dijo nada más, porque creía que sin importar cómo fuera el pasado, al menos, su padre ahora estaba decidido a vengarse. Al menos, ahora su padre. Era un hombre en la cima de su juego. Will le sonrió a su padre, se levantó y caminó sobre los talones de su padre, sonriendo. Papá, entonces trabajemos juntos y devolvamos todo el odio y la humillación del pasado. Cuando Shen Aoting escuchó estas palabras salir de la boca de Jian Bao, se veía muy emocionado, asintió pesadamente y dijo. Hijo, no te preocupes, papá ha estado esperando este día durante casi 20 años. Pero todavía tenemos que esperar. Por un tiempo más, porque estrechamente con nuestra fuerza actual, si queremos derrotar al otro lado. Aún queda mucho por hacer. Shen Aoting hizo una pausa y luego agregó. Pero pronto, tendremos suficiente poder. Mientras llegue ese día.
Tendremos un poder infinito, y para entonces, cualquier mierda de la familia Shen en el extranjero que tengamos se reducirá en pedazos. Jiang Gao sonrió con curiosidad. Miró hacia arriba y preguntó. ¿Qué es eso? Shen Aoting sonrió, papá no te lo dirá por ahora, te llevaré personalmente a verlo cuando tenga tiempo. Las palabras de Shen Aoting hicieron que Jiang Gao tuviera más y más curiosidad. ¿De qué estaba hablando exactamente su propio padre? Tenía que saber que él y su padre se enfrentaban a la familia Shen en el extranjero y a más de 30 ramas del clan Shen. La diferencia de fuerza entre los dos lados era un abismo, pero su padre dijo que pronto tendría el poder de aplastar al otro lado. ¿Qué quería decir exactamente? Jiang Gao estaba lleno de curiosidad y estaba reflexionando cuando Ye Yunji entró por casualidad. Ella sonrió y dijo que había venido a informar a Jiang Gao y Shen Aoting que el banquete de recepción había sido preparado por ella misma y había venido a invitarlos a bajar. Luego, los tres bajaron las escaleras, y ahora, en la planta baja de la empresa, ya había una flota de SUV negros esperando allí. Capítulo 505. Chu Jian, familia Shu. Como la familia número 1 en Chujian, la familia Shu posee una mansión completa, que no solo cubre un área grande, sino que el diseño y la decoración del interior son de primera categoría. En este momento, Lord Shu estaba practicando caligrafía en su estudio. Había estado de buen humor durante los últimos días, ya que sabía que el proyecto del sur de la ciudad estaba en su bolsillo. Aunque fue Xu Tianlin quien manejó este asunto, antes y después, pero todos lo sabían sin la aprobación tácita y el apoyo de Lord Xu, con Xu Tianlin. Todavía no es tan capaz y cara. Sin la aprobación y el apoyo tácito de Xu Tianlin no habría tenido la capacidad ni la cara para participar en un gran proyecto que había sido decidido por los escalones superiores de Chujian, y los riesgos involucrados habrían sido enormes. Incluso si tuvieran un control sobre el proyecto del sur de la ciudad en sus manos, incluso si se hubieran infiltrado en el proyecto del sur de la ciudad hace mucho tiempo, habría sido absolutamente imposible arreglar las cosas tan fácilmente. La razón principal detrás de esto es la operación de Shu, y después de todo, los esfuerzos de Shu no le fallaron, y después de los difíciles esfuerzos de relaciones públicas de Shu, las principales figuras de Chujian finalmente aceptaron su solicitud. En este momento, Shu fue muy satisfecho de sí mismo. Él sabía muy bien que todo el tiempo que ganó este proyecto, su familia realmente sería capaz de tomar la iniciativa en Chujian en el futuro. En el pasado, aunque la familia Shu ya tenía la reputación de ser la familia número 1 en Chujian, de hecho en Chujian sus amigos tienen varios rivales fuertes, siempre y cuando su fuerza no sea suficiente varias veces más que los demás. No solo existe el riesgo de ser superado de vez en cuando, sino que incluso, al final, las personas pueden encontrar formas de hacer algunos pequeños movimientos. Aunque no es tanto que la familia Shu caiga al abismo, definitivamente no es un buen momento. Solo cuando hayas alcanzado el punto en el que eres imbatible, los demás te temerán, incluso si tienen alguna intención para ti, se sentirán intimidados por tu poder. Con un último trazo pesado de su pincel, Lord Shu terminó de escribir el personaje final. El logro de Shu Lords en caligrafía sigue siendo muy alto, sus pinceladas son tranquilas y fuertes, y sus pinceladas son fuertes. Los golpes de la maleza son tan fuertes que tienen el aire de tragarse montañas y ríos. La razón por la que escribió el carácter Zemu fue porque, en opinión de Lord Shu, el polvo ya se había asentado en el proyecto Ciudad Sur, y el asunto ya había terminado. En opinión de Xu Liao, sus palabras eran muy significativas, pero no pensaba que las palabras que había escrito con sus propias manos fueran realmente significativas. Sin embargo, no esperaba que las palabras que había escrito con su propia mano realmente significaran algo, porque en el momento en que dejó la pluma, apareció una figura apresurada. Inmediatamente entró corriendo desde fuera del estudio. El hombre estaba en la cincuentena y su rostro estaba un poco nervioso, tanto que se había olvidado de llamar cuando entró por la puerta. Al ver esto, Lord Shu no pudo evitar sentirse un poco infeliz, y su rostro estaba un poco sombrío cuando dijo: ¿Qué pasa, vieja mamá? ¿Has estado a mi lado durante tantos años?
¿No lo sabes? Cuando estoy practicando mi caligrafía, nadie puede molestarme. El tono de Shu Liao estaba lleno de reproche, y con una mirada irritada al hombre, bajó la cabeza y continuó escribiendo. Pero justo cuando bajó la cabeza, antes de que pudiera dejar el bolígrafo, el hombre lo agarró violentamente de la muñeca. Shu Lors no pudo evitar sorprenderse. Con mucha tristeza, dijo. ¿Qué diablos quieres decir, vieja mamá? ¿Qué quieres? El rostro del hombre se puso pálido y rápidamente negó con la cabeza a Lord Shu, diciendo. Maestro, algo ha sucedido. La mano de Lord Shu tembló levemente mientras miraba apresuradamente al hombre y le preguntaba. ¿Qué pasa? Entrando en pánico. Aunque su boca lo dijo, pero cuando Lord Shu vio una mirada tan nerviosa en el rostro de la otra parte, naturalmente supo que debía ser aparte de algo sin importancia. Después de todo, esta vieja madre había estado con él durante casi 20 años y había pasado de ser un pequeño seguidor a su posición actual como mayordomo. ¿Qué tipo de viento y olas no había visto? Hoy en día, ni siquiera parpadearía cuando se encontrara con algo trivial. Parecía que algo grande debió haber sucedido aquí. Ese viejo caballo miró a Lord Shu. Un rastro de vacilación cruzó por sus ojos cuando dijo lentamente. Maestro, es que algo le ha sucedido al joven maestro mayor, al escuchar estas palabras. El corazón de Shu Lord latía con fuerza y no pudo evitar sentirse un poco nervioso, se apresuró a preguntar. ¿Qué le pasó a él? ¿Dónde está ahora? El mayordomo, Old Ma, bajó la cabeza. Suspirando, dijo en voz baja, «Ay, vienes conmigo». Después de que terminó de hablar, Old Ma se dio la vuelta y se dirigió afuera. Al ver a la otra parte así, las dudas en el corazón de Lord Shu no pudieron evitar aumentar algunos puntos, e incluso se preocupó cada vez más ya que tenía más de un indicio de una premonición inquietante en su corazón. Shu Lord reflexionó brevemente y lo siguió apresuradamente. En medio de la casa de la familia Shu, había una fuente de jade blanco chino rodeada por un pequeño cuadrado que cubría un área de más de 100 pies cuadrados. Alrededor de esta pequeña plaza, había parientes y sirvientes de la familia Shu parados. Antes de que pudiera siquiera acercarse, escuchó un grito desgarrador proveniente de la multitud. Cuando escuchó los gritos, inconscientemente se quedó atónito, porque los gritos no eran de nadie más, sino de la voz de su esposa. Por los gritos miserables de su esposa, parecía haber sentido que algo andaba mal, y una enorme roca colgaba de su corazón. Miró el círculo de personas frente a él y, sorprendentemente, tenía un poco de miedo de seguir adelante, porque tenía miedo de ver algo que no podía aceptar. Viejo, caballo viejo, ¿qué diablos está pasando? Tú, dices rápidamente. Dijo el señor Shu con un tono incomparable tembloroso. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.